Ok, vamos a sumergirnos en una historia, una donde la ciencia, la conspiración y la mismísima naturaleza de la realidad chocan de frente. Es una trama que de verdad desafía todo lo que creemos saber sobre la conciencia humana. La historia nos recibe con esta frase, ¿eh? Este cuerpo no es mío. Simplemente me he manifestado dentro de él. Es un mensaje súper críptico que de inmediato nos planta el misterio central, que es la identidad. ¿Dónde reside realmente nuestra conciencia? Y bueno, todo arranca en Praga, una ciudad que ya de por sí tiene esa onda de magia ancestral, ¿no? Pues es ahí donde un secreto mortal, está a punto de ser extraído por la fuerza. Aquí vemos a la doctora Brigitta Gessner, y la situación es terrible. La están torturando para que revele los secretos que ella y sus colegas crearon. Así que desde el principio queda clarísimo que hay algo en juego, algo de un valor incalculable, un secreto por el que literalmente hay gente dispuesta a matar. Y este conflicto nos lleva directo al meollo del asunto, la ciencia de la conciencia. Y aquí es donde entran en escena nuestros protagonistas, el famoso simbólogo Robert Langdon y la científica Catherine Solomon. Aquí está el choque de ideas, el conflicto central de toda la historia. Por un lado, tenemos la visión materialista, la de la ciencia tradicional, que nos dice, mira, la conciencia es solo un subproducto de la química del cerebro, y punto. Pero por el otro lado está el trabajo de Catherine Solomon en Noética, que propone algo, mucho más radical, la idea de que la conciencia es fundamental y que nuestros pensamientos pueden, de hecho, influir y hasta crear la realidad física. Escuchen esta frase de una de las conferencias de Catherine. Es como si el cerebro no estuviera prediciendo la realidad, sino creándola. O sea, es una idea súper innovadora y, claro, muy controversial. Lo que sugiere es que la mente no es una espectadora pasiva del mundo, sino que tiene el poder de darle forma, de crearlo. Y de repente, ¡pum!, todo se acelera. La vida de Langdon da un vuelco de 180 grados. En medio de una evacuación caótica de un hotel, lo incriminan por algo que no hizo y, de pronto, está a la fuga. Ahora está en una persecución desesperada, forzado a resolver un acertijo súper complejo, no solo para limpiar su nombre, sino para descubrir una verdad que lo cambiará todo. Y aquí es donde vemos la genialidad de Langdon en acción. Se encuentra con esta pista que dejó la doctora Gessner, una mezcla rara de números y una letra. Para cualquiera sería un sinsentido, pero él ve más allá. Reconoce el 314-159 como pi. Luego se da cuenta de que la S en medio no es casualidad. Transforma pi en psi, la letra griega phi. Y ahí está, el código 314S159, una clave que nadie más podría haber descifrado. Y esta clave es fundamental. Pero mientras Langdon está en su carrera contrarreloj, algo más emerge de las sombras. Una figura misteriosa, increíblemente poderosa, que parece ser al mismo tiempo un protector y un vengador. Y la pregunta es inevitable. ¿Quién es este golem? ¿O qué es? ¿Es un villano, un guardián, un monstruo? El misterio lo envuelve todo. Y como vamos a ver, la respuesta es mucho, pero mucho más compleja de lo que uno podría imaginar. Poco a poco, las pistas empiezan a unirse, y todas apuntan a una joven llamada Sasha Vesna. Sabemos que sufre de convulsiones, que tiene un chip implantado para controlarlas, y lo más importante, que está impulsada por una necesidad casi sobrenatural de protegerse a sí misma. Y resulta que Sasha fue paciente de la doctora Gessner, y, he aquí el detalle crucial, recibió un implante cerebral experimental. Y entonces, la verdad sale a la luz. Es impactante. El golem no es una persona real, no en el sentido que pensábamos. Es el alter ego de Sasha, una personalidad dividida que su propia mente creó para protegerla de un trauma terrible. Y la pregunta ahora es, ¿cuál fue ese trauma? Bueno, el origen de todo esto nos lleva directo a una conspiración gubernamental que finalmente conecta todos los puntos sueltos de la historia. Se llama Proyecto Threshold, un programa ultra secreto de la CIA, ni más ni menos, diseñado para convertir la conciencia humana en un arma. Así descubrimos la terrible verdad. Sasha no fue solo una paciente, fue un sujeto de prueba involuntario en este proyecto. Y de pronto, su alter ego, el golem, cobra todo el sentido. No es un monstruo sin razón. Es un instrumento de venganza. Venganza contra el hombre que la usó como un arma.
Finch. Y en el clímax de todo, en un último y poderoso acto de protección, la personalidad del golem de Sasha se sacrifica. Pero al hacerlo, no solo salva a Langdon y a Catherine. En una explosión masiva, destruye el proyecto Threshold por completo, derrumbando toda esa estructura corrupta para siempre. Bien, la conspiración ha sido resuelta, el peligro ya pasó, y ahora, con el polvo asentado, el mensaje filosófico más profundo de esta historia por fin puede salir a la luz. Y es Catherine Solomon quien nos deja con la pregunta final, una que va directo al corazón de nuestra propia existencia. ¿Somos realmente individuos separados? Para intentar explicar esta idea tan compleja, Catherine nos presenta una analogía. Imaginemos esto. 2 peces dorados, cada uno en su propia pecera. Y los vemos moverse en una sincronía perfecta, absoluta. Algo que parece imposible, que desafía cualquier ley de la física o de la comunicación que conozcamos. Pero entonces, la perspectiva cambia. Y la revelación nos golpea. Nunca hubo 2 peces. En realidad es un solo pez, en una sola pecera, pero lo estamos viendo desde 2 cámaras diferentes. La separación era solo una ilusión, un truco de la perspectiva. Y esta es, en esencia, la conclusión final de la historia. Una idea que, curiosamente, resuena con estas palabras de Albert Einstein. Él decía que nuestro yo, esa sensación que tenemos de experimentar nuestros pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, es una especie de ilusión óptica de la conciencia. Tal vez nuestra individualidad sea la mayor ilusión de todas. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión aquí? Que quizá nuestros cerebros no son los creadores de la conciencia, sino más bien receptores. Que todos estamos conectados a una conciencia universal y que la percepción que tenemos de estar separados es solo eso, una percepción, una ilusión. Somos, como el pez dorado de la analogía, partes interconectadas de un todo mucho más grande. Y así, la historia nos deja con este último pensamiento, una pregunta que queda flotando en el aire. Si de verdad nuestra separación es una ilusión, entonces, ¿qué cambia eso? ¿Qué cambia en la forma en que vivimos, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo entendemos nuestro verdadero lugar en el universo?